Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días estaba platicando con una persona que, es importante para mí, y dentro de la conversación hablamos un poco sobre el experimento prohibido de la psicología, también llamado como el caso de Jenny. Y la verdad, no es algo que tenía pensado hablar en mi podcast, pero si es que les gusta escuchar más historias o más casos como este, me lo pueden decir. Y bueno, ¿qué es el caso de Jenny? Para comenzar con todo esto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez con qué parte nacieron y qué parte la construyó la sociedad o los demás en general? Esta pregunta resume lo que en la psicología se conoce como la dicotomía entre lo innato y lo adquirido. Es el debate clásico de lo que viene de la naturaleza a lo que construye la sociedad. Y esto intenta resolver qué parte de la conducta está determinada genéticamente y cuál depende en el desarrollo en el que te has encontrado en determinado tiempo. Y bueno, todo esto se ha hablado durante años, durante siglos, primero por los filósofos y después por los científicos, el cual se intentan plantear cómo serías como persona con la misma carga genética, con el mismo organismo, en un entorno distinto. Como por ejemplo, ¿serías igual de inteligente? ¿Tendrías la misma orientación sexual? ¿La misma moralidad? Y bueno, más preguntas similares. Y bueno, a esas preguntas intentaron resolverlas con ciertas aproximaciones. Pero ¿por qué aproximaciones y no un experimento como tal? Pues porque hacer un experimento que logre resolver dichas preguntas llevarían a que se debería hacer un conjunto de acciones sobre X y Y persona para ver cómo influiría eso en su comportamiento, en lo cual obviamente eso es prohibido porque pues es un acto muy deshumano el experimentar con personas desde su nacimiento, en privarlos de sonidos, de sentimientos, de sensaciones y solo criarlos con lo mínimo posible, lo cual sería muy cruel porque, tendrías que limitarlos a todo, pero es que prácticamente a todo, sin contacto social, sin contacto con otros niños, sin enseñarles de un lenguaje, sin expresar nada, simplemente cuidarlos con lo indispensable y de ahí ver qué sucede. Y pues obviamente todo eso es prohibido. Aquí puede entrar un dicho que es muy interesante, el cual es que a veces la realidad supera la ficción, y pues que es cierto, porque aunque este experimento nunca se llevó a cabo, nunca se hizo, nunca se practicó, sí es cierto que existió un caso similar a un experimento como este, el cual fue en 1970 en California, que dentro de la psicología es muy popular. Y bueno, para resumir un poco la historia, trata de una mujer casi ciega que lleva a una niña que a simple vista parecía una niña de 6, 5 años y tenía un aspecto y una forma de andar un poco extraño. Y al llevarla al centro se dieron cuenta de diversos factores, los cuales eran demasiado raros. Primero, que no tenía 5 ni 6 años, tenía 13 y apenas pesaba 27 kilos y no llegaba ni al 1,40 m de estatura. Su comportamiento era extremadamente anormal y bueno, por obvias razones los servicios sociales comenzaron a tirar del hilo y poco a poco se dieron cuenta de la historia de Jenny. ¿Cuál era la historia de Jenny? La historia de Jenny, pues que era que no es demasiado triste porque nació en un hogar donde el padre era demasiado violento y tenía problemas psicológicos, en donde su madre era una mujer sumisa y de poco carácter. Y bueno, cuando nació Jenny, el padre tuvo la loca idea de que tenía un problema mental y si no la escondía de la sociedad iba a morir. Y por lo mismo, esta persona encerró a Jenny por más de 13 años, en donde no le permitió ningún contacto social, no le demostró ningún rasgo cultural, no hizo pues prácticamente nada con esa niña, simplemente la encerró en un cuarto con poca iluminación, con poco ruido y al mismo tiempo la ataba en su cama y en una silla. Tenía los mínimos cuidados, solo la alimentaban con lo mínimo, con papillas, cereales y más de algún huevo. Y aparte el padre lo hacía comer rápido, ya que no quería mantener contacto con ella. Como estaba seguro de que la niña iba a morir, no quería que se encariñaran de ella. Y por lo mismo la madre nunca le mostró ningún afecto, apenas la dejaban entretenerse. Y en aquel cuarto oscuro a veces le permitían manosear algún objeto de la casa, como por ejemplo un suéter, una camisa, pero tampoco era gran cosa. Lo más que tenía era una guía de televisión con las fotos recortadas, en donde en el mundo de Jenny prácticamente se limitó a esas 4 paredes y a lo poco que le permitían hacer o ver. Mr. Wiley? Yes. Why did you keep your daughter in a room? Mr. Wiley has no comment. No We comment. haven't had time to discuss the charges. We haven't even seen them. Hasta que llegó un momento, a la edad de 13 años, que su madre tomó un poco de coraje y se animó a sacar a la niña de la casa.
Y es que eso es lo impresionante de este caso, porque han existido casos de niños que estaban en la sociedad y los esconden y después otra vez en la sociedad, pero este caso era de que siempre estuvo escondida y salió a la sociedad. Y bueno, Jenny no es más que otro de los casos de los niños denominados ferales, aquellos niños que han crecido fuera de la sociedad, pero sin embargo Jenny ha sido la que más tiempo ha estado fuera de ella misma, en donde apenas tuvo estimulación sensorial, se pasó la mayoría de su infancia inmovilizada hasta que la rescataron. Y lo más importante, nadie le mostró apego sentimental y tampoco le mostró un lenguaje. Y bueno, cabe decir de que no era un experimento perfecto, ya que para ser perfecto se hubiera llevado un mejor control de todo y quiera que no, ella sufrió de cosas que no se deberían de hacer en dicho experimento. Pero sin duda es el caso real que más se le aproxima. Debido a ellos, en la psicología sonó demasiado este caso, igual en los médicos. Y de ahí llegó una pregunta que todos hicieron: ¿qué era capaz de hacer ella y qué no era capaz de hacer? Dichas preguntas están más extensas y mejor explicadas en la tesis publicada por la doctora Susan Curtis, ya que esta doctora tuvo el privilegio de trabajar con esta niña durante los años posteriores a su rescate. Y en cuanto a lo conocido, puedo comprobar que esta niña no había pasado por los hitos normales del desarrollo que se esperaban de un niño a su edad. Y aunque tenía 13 años, Jenny nunca supo caminar correctamente, no podía estirar ni las piernas ni los brazos, tenía incontinencia, no sabía masticar, alivaba mucho, escupía y no parecía poder enfocar su vista en cosas lejanas, ya que recordemos que ella solo estaba encerrada en una habitación de 4 paredes y no estaba acostumbrada a algo más que eso. Y toda esa recopilación de aspectos que tenía, de actitudes que tomaba, le daba una apariencia primitiva. Resultaba tentador ver este primitismo como una consecuencia de la vida aislada de la sociedad, como si el aislamiento nos hiciese involucionar. Pero es que ya no es más que la consecuencia en el modo en que la encerraron, en que la ataron, alimentada con una dieta blanda y encerrada en un cuarto pequeño. Pero a pesar de todo, Jenny tenía la intención de conocer, de explorar. Todo el tiempo era una persona curiosa, exploraba incansablemente todos los sitios a donde se les llevaba. She was just entirely captivating. The way she moved her hands, the way she just moved her body and her face, her eyes, that just seemed to be incredibly expressive and hold the role within them. Y en el terreno social habían ciertos aspectos interesantes. Primero, buscaba el contacto humano e incluso violaba el espacio personal. Y al principio no sabía distinguir entre su conducta con conocidos y desconocidos, y a menudo ni siquiera entre personas y objetos. Le llamaba la atención todo, y si tenía algo que le gustaba, lo trataba de agarrar sin más si no había reglas sociales para ella. Pero ello no le impidió hacer vínculos con sus cuidadores y profesionales que trabajaban con ella, en donde por suerte su capacidad de apego no se había quebrado. Pero Jenny tenía un hábito que les traía de cabeza a todos los que trabajaban a la par de ella, y es que empezó a desarrollar su sexualidad dentro del aislamiento, sin una sociedad que le marcase límites de las normas de la conducta. Por ello a veces ella se autoestimulaba sin pena y en público, incluso apenas trataba de que otras personas participaran con ella e incluso lo hacía con desconocidos. También coleccionaba objetos para darse placer con ellos mismos, lo cual Susan Curtis lo habla dentro de su tesis, ya que decía que era muy complicado sacarla a la calle cuando tenía esos comportamientos. Y bueno, su gestión a las emociones también eran curiosas. Ella lloraba en silencio, seguramente a la represión que tenía su padre con el sonido. Cuando se enojaba no gritaba, simplemente era silenciosa, y también era una bola de rabia, que escupía y que rascaba lo que podía, y también se autolesionaba, en donde en ese momento también le hicieron unos test psicológicos para conocer el grado de su desarrollo cognitivo, y estos mismos lo situaban en el nivel de un niño de 2 y 5 años de edad, a pesar que tenía 13. Por suerte, cuando comenzaron a trabajar con ella, poco a poco fue mejorando. Pero una de las cosas más importantes y las más sorprendentes, y que también fueron las más estudiadas, fue el lenguaje de Jenny, ya que nunca lo logró controlar al 100%. Sin embargo, tiraba pseudofrases de lo que quería. Por ejemplo, si estaba triste, decía stop. Y bueno, ella sí reconocía la voz humana. Cuando alguien hablaba, reconocía que le estaban hablando, pero no entendía su contenido. Tampoco lograba entender la entonación de las oraciones. No lograba comprender cuando una persona
estaba enojada, estaba feliz o estaba triste. Pero poco a poco llegó a entender ciertas palabras, pero lo que nunca logró hacer fue controlar el tiempo, en el sentido de que no sabía formar oraciones en pasado, ni en presente, ni en futuro. Tampoco lograba reconocer lo que era un objeto, un verbo, un pronombre. Y entonces aquí entra una pregunta. ¿El idioma tiene fecha de vencimiento? El idioma es crucial que se aprenda a determinada edad, en donde Jenny fue una gran ayuda para responder dichas preguntas. Y en ese momento quisieron estudiar su cerebro, querían saber de dónde venía la dificultad de aprender un idioma, ya que el lenguaje es una de las funciones cognitivas que la mayoría de las personas se les encuentra canalizados en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, ella lo tenía en el derecho. Y esto quiere decir que a falta de no aprender ningún lenguaje, el cerebro no lo tomó como importante y eliminó todo lo que era necesario para aprender un idioma a su totalidad. Y ahí se dieron cuenta que aprender un lenguaje al 100% era algo sumamente complicado, algo que nunca iba a llegar a pasar, ya que no estaba en la función cognitiva, sino en la contraria. Y esto tristemente hacía que las frases de Jenny, en lugar de ser comprensibles o por lo menos tener una idea de lo que quería decir, se volvían a menudo caóticas y muchas veces irreconocibles. Y bueno, como les dije desde un principio, este caso no es 100% fiable a un experimento prohibido, ya que su desarrollo no fue 100% estimulado, ya que tenía factores de malnutrición como de abuso y no se sabía si tenía algún tipo de discapacidad de base. Por lo mismo no se pudieron hacer muchas conclusiones de este caso, pero sin embargo este caso ayudó a hacer ciertas hipótesis, como la existencia de un periodo crítico para adquirir capacidad de comunicarse mediante un lenguaje, que si no se toma en cuenta llega a ser muy difícil después inferiorizar dichos problemas. Sin embargo, pues esta es la realidad y obviamente no terminó en un final feliz, ya que tristemente su madre logró tener como que la batuta de ella y ya no se logró ayudar y tampoco estudiar a Jenny. Y bueno, se indica que al día de hoy sigue viva, está en una residencia de Estados Unidos, en donde está al cuidado de los demás, ya que como les dije, esta persona ya no llegó a tener una vida plena ni normal por todo lo que pasó. Y es que esto sorprende, porque quiera que no, pónganse a pensar, ¿cómo sería nuestra sociedad si no existiera un lenguaje? ¿Cómo seríamos nosotros si viviéramos en otro país, con otra familia, con otra religión? ¿Y es que acaso seríamos las mismas personas? Y bueno, aquí termina este podcast. La verdad que es algo corto, pero es un tema que considero interesante y como les dije, lo hablé con una persona que para mí es importante. Y si es que les gustó, me lo pueden decir y vuelvo a contar más casos de la psicología.